Hola Potterheads, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Chris, bienvenidos a otro video de la Gaceta Mágica. El otro día estaba analizando las materias que ofrece Hogwarts, que son bastante variadas, por ejemplo transformaciones, pociones, adivinación, entre muchas otras. Son materias que hemos visto mucho a lo largo de los libros y que asistimos junto con Harry, Ron y Hermione. Pero además de todo eso, hay numerosas materias muy desconocidas o que no se exploran demasiado en la saga, pero que son igual de importantes para la educación de los jóvenes brujas y magos en Hogwarts. Como la aritmancia, por ejemplo, la materia favorita de Hermione que pudimos conocer a partir de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, una de las optativas que ofrece Hogwarts a sus alumnos a partir del tercer año. Y entre todas estas materias desconocidas hay una en particular que me parece peculiarmente extraña que se enseña en Hogwarts, y es la astronomía. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? ¿Qué tiene de extraño encontrar astronomía en una escuela de magos? Porque es justamente el tipo de materia que parecería no tener una relación directa con la magia, ya que es el tipo de materia que incluso un mogul podría estudiar. Incluso el estudio de la astronomía también es muy famoso desde la antigüedad entre los moguls. Y por lo tanto, uno podría preguntarse, ¿qué hace allí? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿para qué necesitarían estudiarla? Porque si bien, retomando el ejemplo de la aritmancia, que es una materia optativa que solo parecería interesarle a Hermione, la astronomía es una de las materias más importantes, ya que es obligatoria durante los primeros 5 años y posteriormente a partir del sexto año pasa a ser opcional. Incluso los estudiantes tienen que aprobar un examen de astronomía para obtener su TIMO, título indispensable de magia ordinaria. Así que de alguna manera tendría que ser muy importante, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que estudian durante 5 años? Al fin de cuentas, después de tanto tiempo deberían ser unos expertos en astronomía, ¿no lo creen? Pues es ahí donde comienza a ser un poco más extraño, porque después de todos estos 5 años de estudiarla, parecería que no saben muchísimo al final. Las pocas veces que los vemos en astronomía, lo único que estudian son los planetas, las estrellas, las constelaciones y algunos astros. Aprenden a ubicarlos en el mapa o a reconocerlos en el cielo, pero parece que eso es todo. Incluso en su examen de astronomía para su TIMO, en quinto año, lo único que tienen que hacer es completar un mapa estelar colocando rápidamente los nombres de algunas estrellas. Pero en serio, 5 años de estudio solo para hacer eso, ¿qué diferencia o conocimientos extra tendrían a los moguls, que estudian esta disciplina también? Además, ¿por qué los magos necesitarían saber esto? Parecería que no sirve para nada. Y eso es justamente lo que vamos a descubrir el día de hoy. Antes de continuar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, asimismo compartir todo el contenido si les gusta. También por acá arriba les voy a dejar mis redes sociales en caso de que me gusten seguir por allá. Dicho todo lo anterior, vayan por sus cervezas de mantequilla y ranas de chocolate que estamos a punto de comenzar este video. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzamos! Desde los inicios de la humanidad siempre se ha creído que los eventos en el cielo influyen en lo que ocurre en la Tierra, especialmente desde una perspectiva mágica. Y lo vemos claramente con el efecto de la luna sobre los hombres lobo, por ejemplo. También sabemos que las pociones pueden verse afectadas por el ciclo lunar, como la poción multijugos. Así que de primera mano la astronomía ya nos ayuda a comprender bastantes fenómenos en el mundo mágico, pero en realidad esto va mucho más allá. Es evidente que es un tema extremadamente importante para los magos, ya que existe una sala exclusivamente reservada al estudio del espacio, y no solo en Hogwarts, donde tienen su torre de astronomía para estudiar la materia, sino también en el mismísimo Ministerio de Magia, para ser más exactos en el Departamento de Misterios, donde existe la Cámara del Espacio, dedicada al estudio de los planetas, y justamente lo podemos asociar con la astronomía. Esta cámara la pudimos conocer en el libro Harry Potter y la Orden del Fénix, durante la batalla del Departamento de Misterios en 1996. En esta cámara se libra una lucha entre algunos de los miembros del ejército de Dumbledore y mortífagos. E incluso podemos conocer en los libros que Luna utilizó la maldición Reducto en Plutón para bloquear el ataque de uno de los mortífagos. Y esta cámara se describe de la siguiente manera. 4 mortífagos nos han perseguido hasta una habitación oscura llena de planetas. Era un sitio muy raro. A veces nos quedábamos flotando en la oscuridad. Como podemos observar, el simple hecho de que haya una cámara dedicada exclusivamente al estudio del espacio ya nos puede dar muchos indicios de por qué es tan importante la astronomía. Tan importante que se enseña a los jóvenes magos y brujas desde sus inicios en el colegio, es decir, en su primer año.
Para que nos demos una idea, es tan relevante que incluso algunos de los nombres de los personajes de la saga hacen referencia directa a las estrellas. Sirius es una estrella de la constelación del Can Mayor. Bellatrix es una estrella que forma parte del cinturón de Orión, quien curiosamente, Orión también era el nombre del padre de Sirius Black. Draco Malfoy hace referencia a la constelación del mismo nombre. Como podemos ver, los magos tienen una relación muy particular con lo que sucede en el cielo y parecen estar muy interesados en ello. El problema es que, al final, raramente vemos a los magos utilizando esta disciplina, por lo que no es muy evidente entender por qué la necesitan. Pero si observar a los magos no nos ayuda mucho a comprender por qué la astronomía es tan relevante, quizá podemos observar a otro grupo de la comunidad mágica que parece tener una fuerte relación con esta disciplina, incluso me atreveré a decir que más fuerte que los magos, y son los centauros. Parecen tener una relación muy estrecha con la astronomía y de hecho la usan constantemente, al punto de basar toda su vida y decisiones en lo que ven en el cielo. Prácticamente todos los contactos que tenemos con ellos a través de la historia siempre están usando la astronomía, y eso es algo que aprendemos principalmente gracias a Firenze, el centauro que salvó a Harry durante su primer año de Voldemort en el Bosque Prohibido. Cuando en la Orden del Fénix, Firenze reemplaza a Trelawney después de que Umbridge la despidiera, inicia su primera clase diciéndonos algo muy importante y que nos da una pista muy grande sobre la naturaleza de la astronomía y por qué es tan relevante, y es lo siguiente: túmbense en el suelo, les indicó Firenze con voz sosegada, y observar el cielo. En él está escrito, para los que saben ver, el destino de nuestras razas. Y ahí tenemos una respuesta muy grande. La astronomía sirve para predecir el futuro. Y ustedes me dirían, bueno, eso es algo obvio, ¿no? Sería como la adivinación. Y mi respuesta sería, no exactamente. No es lo mismo que la adivinación, porque si bien parecería que van de la mano, son muy distintas entre sí. Como pudimos conocer en la saga, Trelawney es una vidente real. Ella posee la vista, es decir, tiene un don genuino para prever el futuro. De hecho, es la responsable de las dos profecías más importantes de toda la saga, aquellas que involucran a Harry y Voldemort. Pero la adivinación no tiene ni el mismo principio ni el mismo objetivo. De hecho, el propio Firenze le dice a su clase qué postura tiene ante la adivinación. Daños triviales, pequeños accidentes humanos, continuó el centauro y sus cascos sonaron sobre el húmedo musgo del suelo. En el contexto del universo, esas cosas no tienen más relevancia que los correteos de las hormigas y no les afectan los movimientos planetarios. Quizás Sybil Trelawney pueda predecir, no lo sé, prosiguió Firenze, y Harry volvió a oír el susurro de su cola mientras se paseaba entre ellos, pero en general pierde el tiempo con esas estupideces halagadoras que los humanos llaman leer el futuro. En cambio, yo estoy aquí para explicarles la sabiduría de los centauros, que es impersonal e imparcial. Nosotros buscamos en el cielo las grandes corrientes del mal y los cambios que a veces están escritos en él. Podemos tardar 100 años en estar seguros de lo que estamos viendo. Con esto queda mucho más claro que la adivinación sirve para predecir lo que va a pasar a escala individual, mientras que en el cielo la astronomía sirve para saber y predecir lo que va a pasar a manera mucho más global. Es lo que predice los grandes cambios que están por venir, los grandes acontecimientos que van a cambiar el mundo, o incluso predecir las grandes corrientes del mal como ellos mismos lo mencionan. En cierto modo permite vigilar la evolución de los acontecimientos oscuros que ocurrirán sobre el mundo. Además, la astronomía podría ser más fiable que la adivinación, ya que se basa en una observación directa de lo que ocurre en el cielo, mientras que la adivinación se apoya en una interpretación bastante difusa de fenómenos no muy precisos, con signos enigmáticos que no siempre son muy claros. Basta con ver, por ejemplo, que la gran profecía del niño que derrotaría al Señor Tenebroso podría haberse referido tanto a Harry como a Neville. La astronomía tiene un carácter mucho más científico en concreto, a comparación de la adivinación, que carece de él. Aunque Firenze parece muy seguro y confiado de lo que le dice a sus alumnos, aún nos podríamos preguntar, ¿estamos seguros de que este método es 100% fiable? Porque por lo que sabemos, Firenze también podría estar inventando cosas al azar, ¿no lo creen? Como los que no poseen la vista en la adivinación. Y esta es una muy buena pregunta y la respuesta es sí, este método es extremadamente confiable. La prueba es que, sin el conocimiento de la astronomía, los centauros no serían capaces de saber ciertas cosas, información que realmente es muy difícil que alguien más les hubiera contado, pero aún así están al tanto de muchísima información. Un ejemplo muy grande es la primera vez que Harry se encontró con un centauro en el Bosque Prohibido, cuando estaba a punto de ser atacado por Voldemort, justo antes de que Firenze llegara a su rescate. Hasta ahí, nada demasiado extraño, pero todo cambia cuando Firenze empieza a platicar con Harry, ya que le da a entender que lo que se oculta dentro del castillo es la piedra
piedra filosofal. Sin embargo, la piedra había sido trasladada desde Gringotts hasta Hogwarts, en absoluto secreto. Era una información ultra confidencial, sin embargo, los centauros la sabían. Podría pensarse que Hagrid les dijo, pero eso parece muy poco probable, ya que Hagrid le dejó muy claro a Harry que no debía hablar de ello con nadie, así que es muy difícil imaginar que él mismo hubiera decidido irle a contar a los centauros. Y más cuando no tenía la mejor relación con ellos, si bien Hagrid sí puede acercarse a ellos, no era muy bien recibido. Los centauros son muy recelosos de su comunidad y nunca han confiado de todo en los magos, incluso si es un mago mitad gigante. En realidad, la única manera de que hubieran sabido acerca de la piedra filosofal es porque utilizaron su método principal para saber qué está ocurriendo en el mundo, y más si se trata de las grandes corrientes del mal. Es muy seguro que lo vean en el cielo, es decir, que usaron la astronomía. Y eso no es todo, los centauros también predijeron un evento súper importante gracias a esta disciplina, y es la muerte de Harry. Y lo hicieron desde el primer libro de la saga, en Harry Potter y la piedra filosofal, y cuando te das cuenta simplemente es impresionante. Escuchemos lo que le dice Bane, el líder de los centauros, a Firenze después de haber salvado a Harry. «Firenze», rugió Bane, «¿qué estás haciendo? Tienes un humano sobre el lomo, ¿no te da vergüenza? ¿Es que eres una vulgar mula? ¿Te das cuenta de quién es?», dijo Firenze. «Es el chico Potter. Cuanto más rápido se vaya al bosque mejor». «¿Qué le has contado?», gruñó Bane. «Recuerda, Firenze, juramos no ponernos a los cielos. ¿No has leído en el movimiento de los planetas lo que sucederá?». Poco después de lo que sucede en el bosque, Harry les cuenta a Ron y Hermione y les dice lo siguiente: «Firenze me salvó, pero no debió hacerlo». Bane estaba furioso. Hablaba de interferir en que los planetas dicen que sucederá. Deben de decir que Voldemort ha vuelto. Bane piensa que Firenze debió dejar que Voldemort me matara. Supongo que eso también está escrito en las estrellas. Harry en ese momento lo toma muy mal, lo cual es realmente comprensible. Al fin y al cabo, el centauro Bane le acaba de decir a Firenze en pocas palabras: ¿por qué no dejaste que el niño muriera? Y como el niño en cuestión es él mismo, es muy comprensible porque estaba un poco molesto y preocupado. Y aunque es comprensible que Bane se enfurezca tanto con Firenze por ayudar a Harry, lo verdaderamente inquietante es ¿por qué se enoja tanto? ¿A qué destino desafió exactamente Firenze esa noche? ¿Qué terrible evento acababa de impedir? La respuesta está escrita en las estrellas y es el hecho de que Voldemort tiene que matar a Harry. Y no solo tienen razón según la profecía, ya que Voldemort debe matar a Harry para ser derrotado, ya que una parte de su alma sigue viviendo dentro de él. Además que, si observamos con atención, los centauros también percibieron que las condiciones eran las adecuadas cuando Firenze intervino, porque al final de la historia Harry es asesinado por Voldemort en el Bosque Prohibido, con Hagrid como testigo, y esa es exactamente la escena que estaba a punto de repetirse: Voldemort al acecho, Harry en peligro y Hagrid merodeando cerca. Por eso Bane se enoja, porque pensó que lo que había visto en las estrellas iba a ocurrir esa misma noche, y Firenze, al salvar a Harry, acababa de impedir lo que debía suceder. Claro, como nosotros conocemos, eso sucederá 6 años más tarde. Pero recordemos lo que dijo Firenze en su clase: podían tardar más de 100 años en estar seguros de lo que estaban viendo. Una prueba aún más reveladora aparece en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Los centauros no intervienen en la batalla contra Voldemort hasta después de la muerte de Harry, solo cuando lo que vieron en las estrellas finalmente se ha cumplido. En realidad, si los centauros no se meten en los asuntos de los magos, no es porque no les importe, ni porque no se sientan involucrados. Es porque saben que no deben interferir con el curso del destino, y también saben cuándo tienen un papel a desempeñar y también cuando no. Todo esto gracias a la astronomía. Y si bien ya entendimos la astronomía desde la perspectiva de los centauros, ¿qué pasa con los magos? ¿Por qué les importaría esto? Después de todo, en los libros raramente los vemos utilizarla de manera práctica. Y tiene sentido, el estudio de la astronomía parece ser un tema muy complejo y poco comprendido por la mayoría de los magos. De hecho, ni siquiera parecería despertar mucho interés. Solo los más grandes, los más poderosos, logran aprovechar su verdadero potencial. Magos con habilidades extraordinarias. Magos como Albus Dumbledore. Dumbledore es un mago brillante, eso ya no necesita demostrarse, y a lo largo de la historia yo tengo la teoría de que es visiblemente el único de los magos que conocemos en la saga que sabe cómo utilizar la astronomía correctamente y a su favor. Porque sí, en ciertos momentos de la historia podemos ver a Albus Dumbledore usando la astronomía, y el hecho de que la utiliza, aunque sea de manera discreta, nos permite explicar muchos sucesos.
Esto explicaría cómo siempre parece tener una ventaja sobre todo el mundo. Explicaría cómo es que parece siempre saber lo que está pasando en el castillo. Incluso podría explicar cómo sabe que Harry está ahí a veces, cuando está bajo su capa de invisibilidad. Y también explica por qué sospecha extrañamente el profesor Quirrell de estar tramando algo, y por qué le pide a Severus Snape en el primer libro que lo vigile, cuando aparentemente no hay nada sospechoso en el principio. Fue Dumbledore quien solicitó que se vigilara la situación, y como mencionamos antes, él comparte esta información con los centauros. Estos a su vez están al tanto de lo que ocurre en el castillo, incluso los secretos más importantes, como la existencia de la piedra filosofal y el regreso de Voldemort. De hecho, los centauros también saben que Voldemort fue quien estaba haciendo uso de la sangre de unicornio, algo inquietante, pero todo esto lo descubren gracias a su conocimiento de la astronomía. Y si aún quedan dudas de que Dumbledore realmente utilizaba la astronomía, regresemos al primer libro, y con más precisión al primer capítulo. Dumbledore resopló mientras sacaba un reloj de oro del bolsillo y lo examinaba. Era un reloj muy raro, tenía 12 manecillas y ningún número. Pequeños planetas se movían por el perímetro del círculo, pero para Dumbledore debía de tener sentido, porque lo guardó y dijo: Hagrid se retrasa, imagino que fue él quien le dijo que yo estaría aquí, ¿no? Sí, dijo la profesora McGonagall. Y creo que todos estamos de acuerdo que este objeto no tiene ningún sentido si solamente sería saber la hora, y más porque sabemos que en el mundo mágico muchos objetos no son lo que parecen. Entonces, evidentemente yo creo y tengo una teoría que este objeto está relacionado directamente con la astronomía, dado que tiene pequeños planetas sobre él y no es un reloj cualquiera. Tiene un propósito mucho más que solo decir la hora, y creo que encaja con mucho lo que hemos analizado en el día de hoy. Yo creo que se utiliza para obtener información de cosas que aún no han sucedido, y en este caso probablemente la información es que Hagrid va a llegar tarde y quizá la razón del por qué. Y si Dumbledore cuenta con este objeto, ¿por qué no lo usa más seguido? Al fin de cuentas parecería ser algo muy útil, ¿no lo creen? Y si es tan útil, por ejemplo, ¿por qué no lo usó para buscar los Horrocruxes? Como ya hemos mencionado, la astronomía le da a Dumbledore una visión de los grandes cambios que se avecinan en el mundo, pero no entra en detalles específicos sobre los eventos concretos. Para eso, Dumbledore recurre al pensadero, un instrumento mágico mucho más preciso, donde a través de memorias puedes llegar a una conclusión más exacta de las motivaciones de las personas, o entender más de su personalidad y sus acciones. La astronomía es una herramienta esencial en su lucha contra Voldemort, una que no puede ser reemplazada por ninguna otra disciplina mágica. Para enfrentarse al mago más tenebroso de todos los tiempos, Dumbledore entiende que un verdadero mago debe dominar cada rama de la magia, pues todas son piezas claves en el gran tablero del destino. Así que esa es la razón por la que los magos estudian astronomía, no solo para conocer el cielo, sino para comprender los mensajes ocultos en las estrellas, aquellos que pueden marcar el rumbo de la historia y advertirles de los peligros que acechan en la oscuridad. Y solo los magos más pacientes, como ya lo vimos con otros seres, que son los centauros, pueden desempeñarse en esta rama de la magia, ya que no es una ciencia que ofrece respuestas inmediatas, requiere observación, interpretación y una mente abierta para descifrar los mensajes que el cosmos nos revela entre las estrellas. Y hasta aquí el video de Potterheads, espero les haya gustado mucho este video y les agradezco mucho por quedarse hasta el final. Y díganme, ¿les gustaría estudiar astronomía siendo una de las materias obligatorias en Hogwarts? ¿O la verdad no les llama mucho la atención? Los leo en los comentarios. Y si les gustó este video no olviden darle un pulso al botón de suscribirse a me gusta, asimismo activar la campanita para más videos. Y si quieren ver el video donde les muestro mi colección retro de Harry Potter, den clic aquí. Espero tengan un día muy lleno de magia, les mando un abrazo muy grande y nos vemos hasta la próxima gran aventura. Travesura realizada.